y vengo a contar mi testimonio como paciente psiquiátrico del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Yo estuve ingresada en psiquiatría con 16 años por trastornos como estrés postraumático y psicótica. Bueno, psicosis, porque no soy psicótica, soy niveles primero, ¿no? Me ingresaron con 16 años en el Gregorio Marañón, estuve 3 meses ingresada con 5. Y bueno, vengo a contar mi testimonio, que es básicamente también lo que ponía en los informes médicos, pero también interpretado a mi manera, ¿no? Por psicótica, o sea, de productividad psicótica franca, ingresa en UHB adolescentes, UA2, donde permanecerá 3,5 meses requiriendo de TEC, terapia electroconvulsiva, 12 sesiones por falta de respuesta a antipsicóticos y frecuentes estados de agitación. Mejora significativamente y es dada de alta el 15 del 9 del 16 con diagnóstico trastorno psicótico sin especificación, psicosis multifactorial asociada a factores vinculares de trauma y estrés vital. A mí me hizo una terapia que es la terapia electroconvulsiva. Básicamente es una terapia donde te dan descargas eléctricas, dormida, al menos agradezco estar dormida, ¿no? Y en esa terapia, no sé si es legal o no es legal, yo creo que no, bueno, no sé si sea legal, pero eso creo que es tortura para empezar, porque esa terapia supuso que muchos recuerdos de mi vida, sobre todo mi vida pasada, los olvidara, ¿no? Entonces, por culpa de esa terapia, yo no recuerdo casi nada de mi vida, tengo una vida que la he vivido yo, ¿no? Tengo 22 años, tengo una vida que he vivido yo, pero no siento haberla vivido a partir de los recuerdos nuevos que he empezado a crear. Es decir, esa terapia, aparte de... sí, hizo que mejorara, ¿no? Pero de mi estancia, por ejemplo, en el Gregorio Marañón no recuerdo nada, ni a nadie. De hecho, cuando salí de la terapia me vino una chica, ¿no? Y me dijo, Nieves, ¿te acuerdas de mí? Soy tal. Y le dije, no sé quién eres. No sé qué he vivido contigo. Y me dijo, pues nos enamoramos, tal, ya temas aparte, ¿no? Y yo dije, ala, pues no recuerdo nada. Entonces me jodió esa terapia para recordar muchas partes de mi vida, que bueno, tengo recuerdos, sí, pero no siento que los haya vivido yo, ¿sabes? Es como que no lo he vivido. Y bueno, estuve luego, después de 3,5 meses ingresada en el Gregorio Marañón, me mandaron a una unidad de media estancia de Guadarrama, donde, bueno, las situaciones traumáticas seguían apareciendo, ¿no? O sea, fuera de mi vida me da un brote psicótico por estrés postraumático, pero me ingresas en el psiquiátrico donde me demandas más estrés postraumático todavía. Yo recuerdo la última vez que me contuvieron en el Gregorio Marañón, sé que hubo muchas veces, pero no recuerdo ninguna. Y la última sí la recuerdo porque fue después del TEC. Me dieron descargas, o sea, después de las descargas eléctricas me puse un día un poco violenta, di un golpe a la taquilla, porque estaba enfadada de estar ingresada, obviamente, y vinieron a decirme que si podía irme educadamente a la nube era la sala de contención allí, ¿no? Y yo educadamente dije, no voy a ir a la nube, y me puse un poco agitada porque obviamente no me gusta la nube, tengo malos recuerdos en la nube, estrés postraumático producido por la sala de la nube, que es donde contenían a las personas. Y bueno, pues cuando dije que no, se me lanzaron 3 celadores encima, me llevaron a rastras de las piernas y de los brazos hasta la cama, me ataron a la cama de pies, manos y cintura, yo me intenté resistir y al resistirme pues me taparon la cara con una sábana que me estaba asfixiando y empecé a escupir para todos lados y no se podía escupir a ningún lado y estuve 2 horas contenida esa vez. Una persona se vuelve loca, pero hay personas que hacen que personas se vuelvan locas. Entonces a mí, que me aten a una cama durante 2 horas sin tener un trato humanitario, ya no digo si me tienes que atar a veces, mira, no lo comparto, pero lo puedo llegar a comprender, ¿vale? Pero de ahí a que esté 2 horas sin hablar con nadie, atado a una cama, sin poder salir de una habitación, mirando el techo, que había unas nubes, sí, muy bonitas, unas nubes de papel, ¿para qué? Y todo eso... Yo soy auxiliar de enfermería, soy integradora social. Si a mí alguna vez se me da una situación en la que tengo que contener a una persona, aunque mi jefe me diga que no se me va a ocurrir dejar a esa persona contenida 2 horas sin hablar con nadie, sin que alguien te dé la mano y te diga, oye, no pasa nada, vas a salir de aquí, ¿vale? Entonces yo no veo normal que te dejen 2 horas sin hablar con nadie, estando solo en un cuarto, atado a una cama de pies, manos y cinturas, que si te meas encima. Es deshumanizante, es que no entra en ninguna cabeza, ¿sabes? Y yo recuerdo muchos recuerdos traumáticos, como también en Casta Guadarrama. Estuve ingresada en adolescentes también y había una compañera de cuarto que un día se escapó y la fueron a buscar la policía y todo, la encontraron y estuvo una semana entera
metida en una habitación, 24 horas contenida en una cama, de pies, manos y cintura, y cuando intentamos hablar con ella para acercarnos y decirle ¿cómo estás?, no nos dejaban. Estuvo así durante una semana, sin salir de la habitación. Atada 24 horas sin salir de una habitación durante una semana. Eso te vuelve más loco. Eso no te ayuda a mejorar. Eso te vuelve más loco. Yo solo pido un sistema psiquiátrico más humanitario, basado en la humanización del sistema. No en tratarnos como si estuviéramos locos. Que no somos locos, somos seres humanos ante todo, ¿vale? Tenemos nuestra problemática, obviamente, pero no tenemos por qué ser tratados como gente rara o gente que no merece la pena o que da miedo. A mí que me digan que me tienen miedo, ¿miedo de qué? Si yo nunca he hecho nada a nadie, si siempre me hacen daño a mí. Las personas con enfermedad mental somos las más vulnerables y a las que más daño nos hacen, y luego nos tratan como que somos nosotros los que más daño hacemos. Me parece horrible, horrible. Y bueno, esto es mi testimonio. Creo que no se me escapa nada. Bueno, yo me medico a día de hoy con Abilify 500 miligramos y bueno, mucho ánimo para todas las personas con enfermedad mental, que al fin y al cabo no somos diferentes, somos especiales, somos únicos y poco más. Gracias.